Señoritos y señoritas, bienvenidos a su canal Pensar 4D. Aquí estamos aprendiendo a trascender la 3D. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes las lecturas que tuve esta mañana, la lectura que tuve esta mañana de Neville Goddard de una conferencia de 1959, justamente de diciembre del 59. Una hermosa conferencia que se llama El pan y el vino. La he leído y además la he estado escuchando también en un podcast hermosísimo que ha hecho Manu Anderson. A Manu Anderson le debemos mucho de la difusión en español de Neville Goddard y tiene unas grabaciones en su canal muy hermosas, así que esta mañana me regalé ese banquete, que en realidad no es un banquete, sino que son dos banquetes en la medida en que les voy a contar. Esta conferencia de Neville Goddard creo que presenta dos precisiones muy importantes que curiosamente no he visto desarrollar en otros podcasters, en otros youtubers, eh, pero que voy a tratar de dilucidar ahora porque me parece que son fundamentales a la hora de la manifestación. Tiene que ver con dos banquetes, como les digo. En principio, Neville nos habla del banquete del pan y los peces. Quizás ustedes todos se acuerdan o conocen, en la Biblia hay un pasaje en el que están en un sermón y al final de la tarde no hay que comer, lo único que quedan son unos pocos peces y unos panes, y Jesús multiplica panes y peces y todo el mundo come. Es lo que Neville llama el banquete del pan y los peces. Es un banquete material que sustenta el cuerpo. Ya vieron, estaban recibiendo la palabra, estaban alimentando el alma y de repente llegan los discípulos, era mucha gente y tienen hambre, no hay comida, lo único que quedan son unos pocos peces, unos panes y Jesús le da de comer a todo el mundo, multiplica panes y peces y al final sobran panes y peces. Entonces, este banquete Neville lo asocia con un banquete que es material, es un banquete que alimenta el cuerpo, pero habla de un banquete mucho más extraordinario que es el banquete del alma, es el banquete del pan y el vino. Los que hemos sido educados en la herencia cristiana, con toda seguridad que hemos visto esta manifestación técnica del cáliz, de una copa de oro que es alzada en las iglesias junto con un pedazo una pieza de trigo, la hostia, y se les dice, bebed, tomad y comed todos de esto porque esto es mi cuerpo y mi sangre, son las palabras que se atribuyen que dijo Jesús en esa última cena. Entonces Neville llama a este banquete del pan y el vino el banquete del alma. Y es un banquete del alma porque comer del pan y el vino implica que vamos a darle nacimiento al Cordero de Dios. ¿Y qué es el Cordero de Dios? Es la comunicación directa con el reino. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Y qué consiste este banquete? Este banquete consiste en la alimentación del espíritu mediante la aceptación de que todos somos uno y que el otro es parte de nosotros con todas sus grandezas y con todas sus debilidades. Y esas debilidades que han hecho que nos fijemos en el otro y que estemos pendientes de la caída del otro, es justamente lo que tenemos que cambiar a la hora de alimentarnos con ese pan y el vino. El pan y el vino, dicho de otra manera, es la comunión con el perdón, que no lo hemos hablado, pero que seguramente lo hablaremos mucho. El perdón es una aceptación de que la divinidad se encuentra en todos lados y que eh, lo que vemos como defecto en el otro, en realidad no es más que una ceguera que ha hecho que caiga ahí. Como es ceguera la que ha hecho que nosotros caigamos también. Que luego comenzamos a despertar y nos damos cuenta de cómo es que esa ceguera ha estado operando en nosotros y ahí es cuando podemos hacer el cambio de chip
Estos dos banquetes que nos plantea Neville en la conferencia de El pan y el vino, el banquete de los panes y los peces y el banquete del pan y el vino, ¿cómo se dan cuenta? Son dos banquetes que nos conducen a unas hambres diferentes. Por un lado, el hambre física y por otro, el hambre espiritual. El hambre física, tanto el hambre física como el hambre espiritual tienen los mismos derroteros. Es imaginar el deseo cumplido. El deseo cumplido que es, en el caso de los panes y los peces, pues la consecución de los juguetes, de todas las cosas físicas que estamos deseando. La casa, el carro, la persona específica, la salud, eh, todo lo que tenga que ver con la biología, eso es el alimento con la biología y con lo material, con el 3D. Eso es el alimento de los panes y los peces. ¿Cómo se materializa? Ya saben, entrando en el subconsciente. Sentir es el secreto, ya lo hablaremos nuevamente. ¿Y cómo se da el alimento del pan y el vino? Mediante el perdón. La gente, dice Neville, va y jura en los juzgados sobre la Biblia de que va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque tiene la convicción de que ese juramento es sagrado, toda vez que se está haciendo sobre el texto sagrado. Lo que no nos damos cuenta es que ese texto sagrado también dice muchísimas otras cosas, entre otras cosas, pues lo que en el Evangelio de San Marcos, creo que es en el 11 o en el 12 en el capítulo, se dice, oren como si ya lo hubieran recibido y el Padre que está en los cielos os lo dará. Si cuando estén orando se acuerdan que tienen algo contra el amigo, vayan y hagan las paces con el amigo, porque si ustedes no perdonan al amigo, tampoco el Señor los va a perdonar. Entonces, esa es la eh, manifestación del banquete del pan y el vino. ¿Cómo les pareció? En otro momento volveremos a hablar sobre el perdón. El perdón definitivamente es pues, el Rolls Royce de la manifestación. Es el supermotor del Rolls Royce, porque el Rolls Royce es la meditación. Cuando uno comienza a meditar, las cosas se disparan. Juega como un Rolls Royce. Y la gasolina, el mayor fuel es el perdón, que es un símbolo ineludible y del amor, que como ya lo hemos dicho, pues es hacia donde tenemos que tender, vibrar, porque esa es la vibración del universo, esa es la vibración de Dios, esa es la que nos sostiene. Y bueno, aquí se me cayó un botón. Entonces, señoritos y señoritas, si les está gustando todo lo que van viendo, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita para que estén al tanto de lo que yo les vaya contando. Y ya saben, los que quieran revisar el texto de Neville, por supuesto que es mucho más hermoso. Esto es una conversación mínima de esa lectura matutina, de esa reflexión que me hice, que creí que era muy oportuna y muy acertada para estos derroteros que nos hemos trazado de autoamor, de psicocibernética. Entonces, vayan a esa conferencia, El pan y el vino, de verdad que es corta y es muy, muy bella. Eh, Dense esos dos banquetes. Es lícito el banquete de los peces, es lícito querer tener los juguetes, querer tener la casa, el carro, la chica, el chico, eh, los viajes y la salud, etcétera. Pero por eso Neville al final escribió la promesa, porque una cosa es la ley, que ante la ley no hay nada que se escape, y la ley es que la conciencia, la mente es la única realidad. Y por otro lado está la promesa. Entonces de eso iremos hablando luego. Cuídense, cuídense y acuérdense que hay que practicar. Si no se practica,
Esto creo que también lo dice ahí el texto de Neville. Eh, eso es embucharse sin que aproveche. Para poder que aproveche, tienen que poner en obra todo lo que están pensando. Los quiero.